Estados Unidos podría entregar al país información sobre los narcogenerales siempre y cuando se inicie un proceso penal internacional. Ministerio de Salud Pública dio a conocer que a diario se reportan 4.253 casos confirmados de COVID a nivel nacional. Es la cifra más alta de contagios al día desde que comenzó la pandemia. Áreas UCI del IES en Guayaquil están al 100%. El Hospital Teodoro Maldonado ya tiene un plan de contingencia y en Los Ceibos, 19 pacientes que están en lista de espera reciben atención intermedia. Sujetos armados disparan contra el vehículo en el que se movilizaba la directora del Centro de Privación de Libertad de Guayas II, en la vía a Daule. La funcionaria resultó ilesa, pero su acompañante sufrió heridas. Balacera en una supuesta clínica de rehabilitación deja 2 heridos en plena zona residencial al norte de Guayaquil. Subametralladoras y fusiles son armas utilizadas por organizaciones delictivas con más frecuencia en nuestro país, tal como se ha reportado en algunas muertes violentas registradas en Guayaquil. Tendremos un reporte especial. Organización Mundial de la Salud advierte que variante Omicron aún es peligrosa y hace un llamado a no bajar la guardia. La OMS cree que la mitad de los habitantes de Europa se contagiarán en las próximas semanas. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Qué placer que estén junto a nosotros. Saludamos rápidamente a nuestro compañero Julio César Saona, quien nos tiene todos los detalles sobre el atentado que sufrió la directora de la cárcel de mujeres Guayas número 2. Julio César, adelante. Analí, amigos televidentes, muy buenas noches. Y tenemos que informar que hasta hace pocas horas un atentado en contra de la directora del Centro de Privación de Libertad Femenino del Guayas, pues se habría dado aquí en este punto en la vía Daule. ¿Cuál fue la novedad? Y es que ella se transportaba en los vehículos de la institución cuando de pronto fue, según lo que dicen las autoridades de seguridad, interceptada por un tercer vehículo, porque ella iba con su resguardo en el vehículo también en el que ella se traslada, en 2 vehículos, y un tercer automotor se habría interceptado a la funcionaria disparando cerca de donde ella se trasladaba. ¿Cuál era la novedad? Y es que, según lo que nos dicen las autoridades, intentaron atentar en contra de la vida de la directora. Pero nuestra compañera Adriana Peralta ha preparado un informe respecto a lo hecho o de esta situación que se dio hasta hace pocas horas. Adelante con el video. El ataque se produjo cuando la funcionaria circulaba en un vehículo junto a un amigo que conducía por la vía a Daule y Marcel Laniado, en Guayaquil. Se conoce que sujetos interceptaron a 2 vehículos, uno de esos donde estaba la víctima, y abrieron fuego. Es el registro que queda en varias partes de los automotores impactados por los proyectiles. Momentos en los cuales, antes de coger el intercambiador vehicular de este sector, aparentemente habrían sido interceptados por otro automóvil del cual sale una persona con el vehículo en movimiento y procede a realizar varios disparos de arma de fuego hacia el interior de estos otros 2 automóviles que se encontraban trasladando por esta vía. Para salvarse, lograron ingresar al parqueadero de este paseo comercial. La directora del Centro de Privación de Libertad número 2 de mujeres, Lorena Calderón León, resultó ilesa. Pero el conductor quedó herido de bala en una pierna, quien fue trasladado hasta una casa de salud. Su hermano confirmó que se encuentra estable. Quiero dejar en claro que el atentado no es en contra de mi hermano, del abogado Pablo Quintana, es abogado personal de ella. El abogado Pablo Quintana va a dar sus respectivas declaraciones. La directora fue puesta a buen recaudo por parte de las autoridades policiales y gestionó la denuncia respectiva. El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad recordó que en días pasados se procesó una alerta de seguridad para la funcionaria, lo cual permitió que equipos de inteligencia y seguridad que la escoltaban actúen de manera oportuna para salvaguardar su vida. Repelió el ataque a un funcionario policial que iba en uno de los vehículos, mismo que resultó ileso, al igual que la funcionaria que se trasladaba en ese vehículo. Elementos de criminalística llegaron al sitio para recabar indicios. Que se encuentran los impactos de proyectil, se presume que sea una arma automática, es decir, una arma larga.
Es decir, un arma larga, un arma automática que puede ser una subametralladora. Ahora se concentran en localizar a los responsables de este hecho, informó Adriana Peralta. Hay que recalcar algo importante y es que por lo pronto la persona herida fue trasladada hasta un centro de salud. Todavía se desconoce en qué punto específicamente, en qué hospital había sido trasladada esta persona. También recalquemos otra cosa importante, la directora pues del Centro de Privación de Libertad Femenino pues se encuentra en buen estado. El SNAI pues por medio de las redes sociales confirmó la noticia de este atentado. Aparte, las armas que se habrían utilizado serían unas armas automáticas para tratar de atentar en contra de la vida precisamente de la directora del Centro Provincial, Centro de Prevención de Libertad de El Guayas Femenino. Hay que también tomar en cuenta una cosa, pues no, las autoridades en las próximas horas se van a manifestar respecto a esto, porque hay ciertas dudas todavía, ¿no? Si este atentado se dio en la vía como tal o dentro del parqueadero de un centro comercial que está muy cercano al lugar de los hechos. Esa es la información que tenemos por lo pronto desde acá, desde este punto de la ciudad de Guayaquil. Damos paso a ti, Ana, y tú tienes más información desde estudios. Muy buenas noches. Muy buenas noches también, Julio César, y muchísimas gracias por ese reporte. Y bien, la Policía Nacional dio detalles de la balacera que dejó 2 muertos y 3 heridos en Quevedo, provincia de Los Ríos. Según las autoridades, se trata de una disputa de territorio entre bandas. El 90% de las muertes violentas en ese cantón son por el mismo motivo. Veamos. No solo eran los disparos de armas pequeñas, también de fusiles e incluso granadas, las utilizadas en la balacera de la parroquia Venus del Río en Quevedo. Por casi 10 minutos, los moradores aterrados escucharon las detonaciones. Cerraron por la calle de arriba, por la calle de abajo, abrieron fuego con fusiles, con pistolas, tiraron granadas. Este hecho violento dejó 2 fallecidos y al menos 3 heridos. Para la policía, el móvil es la lucha de territorio entre bandas delictivas. Ciertos grupos que andan al margen de la ley, como ustedes saben, hay ciertas bandas en las que están peleando el territorio y el microtráfico. Según la institución policial, el 90% de las muertes violentas son por la misma causa en esta ciudad. Así lo evidenciaría la retención de un vehículo blanco que está reportado como robado en Quito y que fue utilizado en al menos 2 balaceras. En el último caso, la persona que fungía como campanero y que se movilizaba en una motocicleta fue detenida. Y esta persona que iba abriéndoles camino y por medio de la radio comunicaba, se les iba dirigiendo y por dónde ellos tienen que circular para no encontrarse a su paso con nuestros equipos haciendo los respectivos operativos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Y la mañana de este miércoles se entregó el cuerpo de uno de los PPL asesinados en la última masacre ocurrida en la cárcel de Guayaquil. Se trata de un joven trans de 28 años y quien llevaba 14 meses en prisión. Justo el día que se cumplieron los 2 meses de la masacre, finalmente lograron salir del Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses con el cuerpo de Helen Brigitte Maldonado. Su hermano mayor aún recuerda que aquel 12 de noviembre del 2021 se enteró de lo sucedido cuando en redes sociales circuló un listado en el cual constaba el nombre de su hermano. Se comunicaba para saber cómo estábamos nosotros y él comunicaba que estaba bien, es lo único que decía que estaba bien. Helen Brigitte tenía 28 años, pertenecía a la comunidad LGBTI. Su paso por la prisión fue por el delito de microtráfico. Ya tenía 14 meses y esperaba muy pronto salir. Su anhelo era regresar a su Manabí querido, donde aseguraba que volvería a empezar alejado de la ilegalidad. Y ese sueño se cumplió, aunque solo fue en el interior de un frío ataúd. De él querer salir y acompañar a la mamá, como si mi mamá está bastante edad, acompañarla. Brigitte fue parte de aquellas 62 víctimas que sufrieron en medio de un ataque en el interior de la cárcel. No solo acabaron con su vida, también prendieron fuego a su cuerpo y debido a las condiciones se tornó complicada la tarea de identificación hasta que finalmente
lograron confirmar mediante muestras de ADN tomadas a su progenitora que existía un 99,99% de compatibilidad. Informó José Morales. La Policía Nacional investiga un nuevo crimen ocurrido en el Cantón Durán. El cuerpo fue decapitado y sus restos abandonados en 2 paquetes. El hecho se registró la noche del martes. Miembros de la Policía Nacional fueron alertados sobre la presencia de 2 bultos en la zona conocida como la Bajada de la Virgen, al pie del Cerro Las Cabras. Al abrir estos 2 bultos, pues, encontramos un cuerpo en el bulto mediano de color blanco y en el bulto pequeño de color negro, otra extremidad, que es la cabeza. Hasta el cierre de este reportaje no se lograba determinar la identidad de la víctima, pero se cree que se trata de un caballero de aproximadamente 30 años. Hasta el momento ha sido difícil para Medicina Legal poder identificar a la persona fallecida. Este es el primer caso de esta magnitud que se registra en el Cantón Durán, pero en el último trimestre del 2021 se dieron 3 hechos similares, víctimas decapitadas y abandonadas en costales diferentes. Estuvieron acá 2 adultos mayores buscando a un joven de similares características que había desaparecido días atrás en la localidad de Pozorca. Informó José Morales. Y mucha atención con el siguiente reportaje, amigos, porque subametralladoras y fusiles son armas largas utilizadas por los miembros de organizaciones delictivas con más frecuencia en nuestro país, tal como se ha reportado en algunas muertes violentas registradas en Guayaquil. Adriana Peralta nos informa que en su mayoría dichas armas ingresan por la frontera terrestre desde Colombia y Perú. Escuchemos. Solamente fueron dedicados a matar nada más. Fueron armamento de alto calibre. ¿Para qué? Eran estilo ametralladora. Que delincuentes y criminales tengan armas de largo alcance pasó de ser un hecho aislado a una realidad cotidiana que ellos tampoco quieren ocultar. Utilizadas sobre todo para cometer asesinatos, según detalla el jefe de la Dirección de Muertes Violentas de la Policía de la Zona 8, que comprende Guayaquil, Durán y San Borondón. Por los indicios en los sitios donde han ocurrido estos hechos, se puede decir que ya hace algún tiempo dejaron de usar armas cortas como revólveres o pistolas. Se ha encontrado, entonces se podría establecer de que se estarían utilizando también armas semiautomáticas en estos eventos delictivos. Como aquel 29 de diciembre del 2021, cuando mataron a un hombre en un centro comercial de Guayaquil. Y encuentran en el mismo lugar 3 armas de fuego. Una subametralladora, marca Hebron Calle, M15 calibre 2.23. O el pasado 7 de enero, cuando le quitaron la vida a un niño en el suburbio. Se encontraron en el lugar aproximadamente 20 indicios balísticos. Sin embargo, se tiene conocimiento que se utilizaron armas de grueso calibre. De acuerdo a un máster en criminalística, las armas largas más utilizadas por las bandas delictivas son las subametralladoras y fusiles. Por ejemplo, una subametralladora de calibre 9 milímetros. ¿Qué significa? Automática, que cuando usted jala el gatillo, sale en ráfaga todos los proyectiles. Esto de aquí, claro, que en unas manos equivocadas pueden causar mucho daño. Entre los fusiles de asalto más comunes está el M16 de 5,56 milímetros de fabricación estadounidense y el AK-47 ruso de calibre 7,62 milímetros. Fusiles manejan un calibre mucho más grande que va desde el 5,45 hasta el 7,62, que realmente son fusiles de alto impacto que pueden atravesar inclusive hasta paredes, generando realmente un alto poder de penetración. En territorio nacional, su tenencia y porte para cualquier persona natural está prohibido, salvo ciertas excepciones para empresas de seguridad móvil o deportistas con armas largas de competencia. En cuanto a la policía,
Sí, no son usadas normalmente en lo que tiene que ver actividades operacionales de ciudad. Nuestro despliegue también está enfocado a la interdicción en vías principales y vías secundarias, en donde que hemos visto ya y hemos tenido ya resultados positivos en la aprehensión y decomiso de estas armas de fuego y de la munición también, que es importante. Entonces la pregunta: ¿por dónde ingresan hasta llegar a manos de estas organizaciones criminales, inclusive a los centros penitenciarios del país? El ingreso ilegal de estas armas se la podría realizar por frontera, tanto la frontera terrestre, la frontera marítima o tal vez en vuelos clandestinos. Informó Adriana Peralta. Más de 1000 armas decomisadas en Guayaquil, Durán y San Borondón durante el 2021. Nosotros hemos encontrado subametralladoras, fusiles, entonces son armas de asalto, armas de guerra. Y en este año continúan los hallazgos. Tenemos alrededor de 15 armas incautadas. En la segunda parte de nuestro informe especial sobre AMPA fuertemente armada, les contaremos los controles que ejecutan las autoridades para frenar su tráfico. Este jueves, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. 22:16. Estados Unidos podría entregar al país información sobre los narcogenerales siempre y cuando se inicie un proceso penal internacional. Al momento, los altos uniformados son investigados. La ministra de Gobierno Alexandra Vela indicó que sobre el caso de lo que la embajada estadounidense ha denominado narcogenerales, el país norteamericano podría entregar a Ecuador información siempre y cuando exista un proceso penal internacional. El gobierno de los Estados Unidos podría considerar en algún momento la entrega de esa información dentro de los canales correspondientes a la solicitud de una ayuda de carácter judicial, penal, internacional. Pues sin ello, a Estados Unidos se le imposibilita entregar dicha información. Ante esta respuesta, el gobierno ecuatoriano se mantiene a la espera de que se concluyan las investigaciones internas que varias instituciones realizan a altos uniformados. De hallarse un indicio, se deberá presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. La primera acción que tomamos los generales que estamos en el mando es poner nuestra disponibilidad y firmar nuestra baja ante el señor presidente de la República. Y hemos abierto nuestras cuentas y el sigilo bancario y hemos entregado al Contralor del Estado para que haga un examen especial, que ya lo están haciendo. Las comparecencias tanto de la ministra de Gobierno y la comandante general de la Policía se dieron ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional, en donde los legisladores expresaron su preocupación. Cuando nos están diciendo que actividades ilícitas están generando injerencia en las más importantes instituciones de nuestro país, no podemos guardar silencio como Asamblea Nacional. Que no podemos mirar hacia el otro lado porque la Policía Nacional tiene que estar protegiendo a la ciudadanía, tiene que estar del lado del pueblo y no del lado del narcoestado que actualmente se ve en el Ecuador, se palpa y se manifiesta en las cárceles. La investigación sobre este tema avanza y se ha puesto también en la mira a otros sectores, pues la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en los últimos días también retiró las visas a jueces y abogados tras verse involucrados en presuntos actos de corrupción. Informó Valeria Navarro. Este jueves rendirá su versión el exdefensor del pueblo Freddy Carrión y el viernes lo hará la fiscal general del Estado Diana Salazar. Esto como parte de la denuncia que se presentó en su contra por el supuesto delito de fraude procesal. Se pretende determinar presuntas irregularidades en el proceso penal donde Carrión fue sentenciado a 3 años de cárcel. Priscila Schettini, esposa del exdefensor del pueblo Freddy Carrión, no da su brazo a torcer para verlo libre. Este miércoles acudió a la Fiscalía General del Estado Centro Norte de Quito para rendir su versión en torno a la denuncia que interpuso contra la fiscal general del Estado Diana Salazar por el presunto delito de fraude procesal.
Bueno, aquí existen varios sustentos de irregularidades. La falsa flagrancia que se hizo por parte de la policía, adulterando partes policiales. El tema de la firma de la fiscal que detuvo ilegalmente a Freddy Carrión. Toma de versión como parte de la investigación previa que podría dar paso a la instrucción fiscal. Y con esto de comprobarse el fraude procesal, ¿se echaría abajo todo hasta la sentencia de Freddy Carrión? Se vuelve un proceso totalmente nulo. Freddy Carrión tendrían que darle la libertad y comenzar de cero este proceso. Carrión fue censurado y destituido por la Asamblea Nacional por incumplimiento de funciones. Hoy quieren que esa misma suerte corra Salazar. Por cuanto aquí lo que se está señalando, se está ventilando y evacuando una investigación penal, y lo que tiene que desarrollarse dentro de la Asamblea Nacional es el incumplimiento de funciones de la Fiscal General del Estado, por lo cual es una causal directa para iniciar el juicio político y la censura de la fiscal. El exfuncionario público fue sentenciado a 3 años de pena privativa de la libertad, acusado de abuso sexual que habría cometido contra la pareja sentimental del exministro de Salud, Mauro Falconi. Este jueves deberá presentar su testimonio y el viernes lo hará la fiscal Salazar, quien en su cuenta de Twitter informó: un juicio político no revertiría el abuso sexual contra una mujer y ahora quieren utilizarlo en mi contra. Actué conforme manda la ley. El proceso lo revisaron 10 jueces. Llama la atención que 58 abogados no sepan que los asuntos penales no se ventilan en Asamblea Nacional. Informó Héctor Romero. Y mucha atención, amigos, porque las áreas UCI del IES en Guayaquil están al 100%, pero en el Teodoro Maldonado ya tienen un plan de contingencia que incluye dividir las 300 camas para casos COVID y especialidades. En Los Ceibos, 19 pacientes que están en lista de espera reciben atención intermedia. Mientras tanto, en el Hospital Luis Bernaza se informó que ampliarán su capacidad. Cada minuto cuenta y ni una cama en el IES Ceibos. Lo que hacen es sostener a los pacientes que están en lista de espera con atención intermedia en un área de observación habilitada en emergencia. 19 pacientes que ameritarían UCI, pero como esta área está con máquinas de alto flujo y respiradores, están ahí esperando una cama en terapia intensiva. Aquí hay 12 camas UCI COVID y 29 no COVID. De estas, 3 disponibles para especialidades. Si en emergencia no dan más. Derivar pacientes de la UCI no COVID, ¿verdad? Para así invertir la distribución. ¿Y eso sería a través de derivaciones en clínicas privadas? Si no hay la capacidad en el hospital de nivel 3 que tiene el IES, obviamente sí. Hoy solo quedaba un ventilador mecánico libre. En el Teodoro Maldonado, las 22 camas COVID ocupadas y 19 pacientes en observación. Pero según el exministro de Salud, Francisco Andino, no piensan escatimar con sus 300 camas. Es dividir el gran hospital Teodoro Maldonado Carbo en 2. Una área, una ala COVID y otra ala no COVID. Al final, lo que se nos puede complicar es que la gente se nos muera por los problemas preexistentes del perfil epidemiológico que actualmente vivimos. Se nos pueden estar muriendo por el infarto, se nos pueden estar muriendo por el infarto cerebral. En los últimos días, aquí efectuaron más de 4.000 pruebas PCR y la positividad fue del 50%. Mientras tanto, en el Hospital Luis Bernaza, las 30 camas destinadas para pacientes COVID están ocupadas. Esto equivale al 50% de toda la capacidad en esta casa de salud. El 25% de ellos son menores de 40 años y no están vacunados. Más o menos el 50% de los pacientes son no vacunados y el 50% vacunados, ¿no? ¿Han llegado a tener casos de internados en UCI con tercera dosis? En nuestra terapia intensiva no hemos tenido ningún paciente con 3 dosis. Y el plan es aumentar algunas camas más de acuerdo a los requerimientos, como se van dando. Las cifras de fallecidos en los primeros 12 días del año difieren según los hospitales IES. En Ceibos, 6 y Maldonado Carbo, 1. Cada minuto cuenta. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar.
existen otras. Debido a nuestra realidad sanitaria actual en la que hay incremento sostenido de contagios por COVID, muchas personas han optado por el autoconfinamiento en Guayaquil. Algunos ciudadanos han cerrado sus locales por haberse enfermado o por temor a infectarse, y las ventas en el casco comercial han bajado considerablemente. Las calles céntricas de Guayaquil lucen así, con bajo movimiento vehicular. Sitios que usualmente son de alta concurrencia, ahora tienen menor presencia de conductores y transeúntes. Varios locales han preferido cerrar sus puertas desde que inició el mes de enero. Hay alrededor de más de 10 locales cerrados, por lo menos en esta zona, por el tema del COVID. Aquí en el supermercado creo que el 50% de los empleados salió positivo. Principalmente porque han bajado las ventas. Pues entonces, si no hay ventas, ¿cómo le pagas a tus empleados? ¿Y han decidido cerrar? Sí, hay almacenes que han cerrado. ¿Y en otros casos? En otros casos, pues, porque la gente está asustada, muchos contagios. Y los que siguen trabajando indican que las ventas han bajado considerablemente. Estamos abriendo a las 9 de la mañana, pero estamos cerrando más temprano. ¿A qué hora? A eso de las 5, 5:30 de la tarde ya nos estamos yendo, porque esto queda solo. ¿Y antes? Antes abríamos desde las 8:30, 9 hasta las 6:30, 7 de la noche. A pesar de que nosotros bajamos lo que es al 50% de descuento, dando a mitad de precio, aún así las ventas son bajas. Como usted podrá ver, el almacén está vacío, no hay ventas, solamente estamos haciendo lo que son pequeños despachos. En la avenida Olmedo, en este centro comercial, de los 14 locales que ahí funcionan, 7 están cerrados o trabajan a medio tiempo. Están contagiados y han cerrado los locales porque el 95% ha bajado sus ventas. Antes venían de una familia 5 personas a hacer una compra. Hoy en el día, si viene una o no viene nadie. Muy bajo el nivel de personas que normalmente se solía ver en las calles. Yo creo que sí las personas han tomado conciencia de verdad de no salir. Claro, no es como antes, mija. El miedo a la pandemia y tú sabes el contagio. En el sector de la Bahía, este es el panorama. Los comerciantes aseveran que muchos han optado por el autoconfinamiento. Algunos están enfermos. También no hay negocio, por eso mejor se encierran. Otros tienen miedo a contagiar. También. Somos 56 socios de la Asociación Ipiales, del cual habría un 40% laborando, un 60% no están laborando. Autoconfinamiento, las mismas personas sin esperar que las autoridades digan, han tomado decisiones de quedarse en sus casas, de no trabajar. Y entonces los familiares los tienen encerraditos en su casa, no los dejan salir. Y entonces ya usted sabe que a la voz de que están enfermos el vecino, mi vecino, los demás ya personas no salen tampoco. La poca presencia de gente en las principales avenidas y comercios de la ciudad es notoria ante la creciente nueva ola de contagios por COVID-19, informó Roselena Vascones. Y el Ministerio de Salud Pública dio a conocer que a diario se reportan 4.253 casos confirmados de coronavirus a nivel nacional. Es la cifra más alta de contagios al día desde que comenzó la pandemia. Enfatizan en la importancia de la vacunación para poder alcanzar la inmunidad de rebaño. El 75% de las personas que acuden a los hospitales a nivel nacional por sospechas de COVID-19 no están vacunadas, así lo informó el Ministerio de Salud Pública. Y es que aunque las tasas de hospitalización y mortalidad no han aumentado, lo que ya se ha superado por mucho es la cifra de contagios diarios en todo el Ecuador. Actualmente son 4.253 casos los que se reportan al día en promedio, siendo el número más alto desde que comenzó la pandemia. Esto da cuenta de dos cosas. Primero, de la velocidad de contagio que tiene la variante Ómicron y también de la disponibilidad de pruebas que hemos tenido durante estos días. Entonces, es decir, nosotros hemos mejorado muchísimo la capacidad diagnóstica y por eso podemos reconocer a tantos pacientes en un solo día. Por ello fueron enfáticos al indicar que debe aislarse durante 10 días en caso de haber sido contagiado. Una vez cumplido ese plazo, no es necesaria una prueba para estar seguros de que ya no tiene el virus o de que al menos ya no contagia. Puede volver a sus actividades, pero también hay que optar por no salir durante al menos 7 días si ha estado en contacto con alguien con COVID-19. Si durante ese tiempo no presenta síntomas, puede descartar el contagio. Hay recomendaciones internacionales de que ahora los aislamientos van a bajar. De hecho, la CDC menciona. En ese camino estamos nosotros también. Seguramente aquí en unos días, en unas semanas, vamos a tener que cambiar un nuevo lineamiento porque van apareciendo nuevas publicaciones, ¿cierto? De evidencia científica que avalan
Si bien es cierto, dentro de los casos confirmados con COVID, existen quienes sí se han vacunado. Aún así, el director de investigaciones de la Universidad de Espíritu Santo en Guayaquil considera que la vacuna sí sirve, pero que estamos lejos de conseguir la inmunidad de rebaño. En las situaciones actuales, lamentablemente no podemos tener mientras estemos expuestos a nuevas variantes del SARS-CoV-2. También está consciente de que recibir 2, 3 o incluso una cuarta dosis de vacuna contra el COVID-19 puede ser lo que haga desistir y desconfiar a quienes aún no se han vacunado. Por ello considera que se debe optar por otros mecanismos. Esperar la nueva generación de vacunas que tendrán entonces antígenos mucho más potentes con las nuevas variantes alfa, delta, gamma y ómicron. Cuando tengamos entonces esta nueva generación de vacunas, alcanzaremos la inmunidad de rebaño siempre y cuando el virus deje de mutar. Pero indicó que para eso se debería vacunar a 3.500 millones de personas en todo el mundo, que aún no han recibido las 2 dosis, informó Celeste Dueñas. La variante Omicron, que infecta a las personas a un ritmo que el mundo no había visto desde el inicio de la pandemia de COVID-19, sigue siendo un virus peligroso, aunque cause síntomas menos graves, así lo advirtió el director de la Organización Mundial de la Salud. Señaló además que es una amenaza especialmente a quienes no están vacunados por las complicaciones que en ellos provoca y que no hay que bajar la guardia. La OMS espera que más de la mitad de la población europea esté infectada con la variante Omicron dentro de las próximas 6 a 8 semanas, pues solo en los primeros 7 días del 2022, Europa ha notificado más de 7 millones de nuevos casos de coronavirus. Y es momento de una pausa, amigos, pero al regresar les contaremos que ya empezaron los controles en Guayaquil para exigir el certificado de vacunación contra el COVID-19 en las estaciones de la Metrovía y en las terminales terrestres. Quédese con nosotros, volvemos enseguida. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. Empezaron los controles en Guayaquil para exigir el certificado de vacunación contra el COVID-19 en las estaciones de la Metrovía y en las terminales terrestres. Jorge Salazar visitó estos lugares y constató que la mayoría de los usuarios se muestran de acuerdo con la medida. Esta fue la dinámica en uno de los ingresos de la terminal terrestre de Guayaquil. Sencillamente, quien no presentaba su carnet de vacunación contra el COVID-19 no tenía permitido pasar a las instalaciones. Hasta el momento no hemos tenido ninguna novedad, los usuarios están colaborando. Así verificamos si todas las personas realmente están vacunadas, tienen todas sus dosis. Porque hay muchos que no se han vacunado y andan con ese problema. A pesar de que la mayoría estuvo de acuerdo, unos cuantos mostraron su rechazo a lo dispuesto. En este momento estamos viendo a un caballero que se rehusó, no quiso presentar el carnet. Venga, por favor, Alberto. El señor de negro, el caballero que va de negro, le acabaron de pedir el carnet de vacunación, se molestó e ingresó. Ya en el interior, los viajeros debieron presentar nuevamente el certificado en las boleterías y al ingreso de los buses. Por ahora, quienes están obligados a hacerlo son los mayores de 12 años y a partir del 17 de este mes, desde los 5 años. Por disposición del COE Nacional, la Agencia de Tránsito realiza controles para evitar el incumplimiento ciudadano. Nosotros tenemos controles aleatorios, se van a dar en los peajes y en la carretera. Según pasajero, tiene el carnet, pero también síntomas de COVID, ¿puede viajar? Bueno, entiendo yo que los protocolos de la terminal terrestre establecen que esas personas serán aisladas y será llevada a un chequeo médico. Los controles fueron realizados también en las 107 estaciones y 4 terminales de la Metrovía. El nivel de acatamiento fue notorio. Ya se acercan a la línea de torniquetes con la tarjeta Metrovía en una mano y con el carnet de vacunación en la otra y obviamente con su cédula o algún documento que pruebe su identidad. La multa para las cooperativas que incumplan la exigencia es de 4 salarios básicos unificados, es decir, $1.700. Informó
Jorge Salazar. En otro tema, un hombre realizó varios disparos como señal de amenaza o advertencia en el sector de Chilibulo, en Quito. La policía informó que se trataría del accionar de una banda delictiva que intenta extorsionar a taxistas informales. Parece una imagen sacada de una película de pistoleros del lejano oeste, pero no, es de la vida real criolla. La escena fue registrada en el sector de Chilibulo, al sur de Quito. El gatillero al parecer se bajó de un auto y se paró en media calle y tiró del gatillo por repetidas ocasiones. Esto en medio de otros sujetos que serían parte de una organización delictiva y le daban seguridad. Las unidades investigativas especiales ya están hecho cargo de este caso. Vamos a dar un seguimiento exhaustivo para poder evitar de que sigan cometiendo este tipo de irregularidades y prácticamente, como lo había manifestado, evitar a toda costa de que pueda existir algún hecho de violencia. El comandante del distrito, Eloy Alfaro, señaló que se trataría de un hecho de intimidación con fines extorsivos dirigido a los socios de varias cooperativas de taxis informales, a quienes los delincuentes les estarían exigiendo una cuota mensual para brindarles seguridad. Estas bandas delictuales, aprovechándose de esa irregularidad, están tratando de extorsionarles a cada uno de ellos. Los afectados se habrían negado a pagar la cuota y llegó la amenaza. Según algunos testigos anónimos, los delincuentes andaban en 2 vehículos. La vacuna que estarían exigiendo es de $50 por socio y que esta modalidad intentarían implementarla en varios puntos de la ciudad. No vamos a dejar que la delincuencia nos gane, vamos a utilizar todo nuestro contingente policial para poder prevenir que se cometan delitos. La policía está analizando los videos, ha tomado versiones, se ha reunido con los agremiados y espera que las unidades de inteligencia pronto atrapen a los delincuentes que se estarían tomando nombres de ciertas bandas peligrosas para sembrar miedo y terror. Intentan es amedrentar para poder cobrar lo que es ciertas sumas de dinero a cada uno de los taxistas. Exigencia de vacunas, no precisamente de la COVID, sino al estilo de la pandemia delictiva. En Quito informó Iván Casamen. Hacemos una breve pausa, amigos, pero al volver, Perú afronta una tercera ola de COVID-19. En una semana se han reportado más de 70.000 nuevos contagios. Y bien, estamos de regreso con una actualización sobre el atentado que sufrió la directora de la cárcel de mujeres Guayas número 2, Julio César. Adelante. Hola, buenas noches. Así es, nosotros continuamos acá en la vía Daule, en donde hasta hace pocas horas se dio un atentado en contra de la directora del Centro de Privación de Libertad Femenino del Guayas. Ella se llama la Magíster Lorena Calderón. ¿Qué fue lo que pasó? Pues como ya podemos saber, por lo menos los primeros datos de la policía, es que ella se transportaba en 2 vehículos, su guardia en un vehículo y más que nada pues ella en otro. Un tercer vehículo interceptó a la Magíster Calderón, la directora del Centro de Privación de Libertad de Mujeres, y atentó inmediatamente en contra de la vida de la funcionaria. Varios disparos se escucharon, la policía llegó inmediatamente. Una de las personas que estaba dentro de estos 2 vehículos de la institución, pues resultó herida, trasladada hasta un centro de salud cercano, un hospital, para recibir los primeros auxilios. Al parecer no hubo que lamentar ninguna pérdida, ninguna vida, sin embargo, queda más que claro que hubo un atentado en contra de la funcionaria. Todavía está por determinarse con exactitud si esto se dio dentro de lo que es este parqueadero que estamos enfocando o en la vía pública como tal. Pues el SNAI también dio declaraciones, o por lo menos se manifestó en las redes sociales, en donde confirmaba que la directora de este centro penitenciario número 2 sufrió un atentado mientras se movilizaba hasta su domicilio. Como resultado de este hecho, pues el conductor resultó herido. Asimismo, pues aseguran las autoridades de seguridad que van a manifestarse más adelante respecto a este hecho. Y aparte de todo, pues ya están realizando las investigaciones respectivas. No nos han dado o no nos han proporcionado mayormente tantos datos debido a que esta es una investigación que se está dando a profundidad por parte de la policía. Pues bueno, confirmamos la noticia, pues la directora del Centro Penitenciario de Libertad Femenino
fue prácticamente víctima de un atentado, no sufrió daños, no se sabe por lo pronto en dónde está ella como la persona herida. Pues es una información que todavía la policía la maneja con mucha reserva hasta tener resultado de las investigaciones. Es lo que podemos informar hasta esta hora de la noche. Damos paso a estudios. Buenas noches. Así es, todos los detalles en nuestras próximas emisiones. Gracias, Julio César. Y bien, pasamos al plano internacional. En Perú inició la tercera ola de contagios por COVID. Así lo anunció el ministro de Salud de ese país, Hernando Ceballos. Según las autoridades, a comparación de la primera y segunda ola, la cantidad de casos que se dan positivos son sobre todo por las variantes Delta y Omicron, y ya se ha superado el récord de contagios. Durante la primera semana de enero se ha llegado a un pico máximo de casos desde el inicio de la pandemia, pues en esta tercera ola se han registrado más de 70.000 nuevos casos en tan solo una semana. Miles de peruanos no dejan de acercarse a los centros de salud para realizarse una prueba de coronavirus, realizando así aglomeraciones y convirtiendo estos lugares en un foco de contagio. Y de regreso a nuestro país, la Fiscalía vinculó a 3 nuevos procesados en el caso de la compra de los helicópteros Group. Aquí los detalles. Juan Antonio C., ex representante legal de la compañía HAL, Alfonso E., ex jefe del Comando de Operaciones Aéreas y de Defensa de la FAE, y Jaime P., ex jefe del proyecto de adquisición de los helicópteros Group, fueron vinculados en el proceso judicial que lleva a cabo Fiscalía por presunto delito de peculado en la compra de las aeronaves militares en agosto del 2008. En la diligencia, el juez de la Corte Nacional, Luis Rivera, dictó a los nuevos implicados la prohibición de salida del país y la presentación periódica al organismo, así como también la prohibición de enajenar bienes inmuebles por un valor de 500 salarios básicos unificados. Además, el magistrado extendió el plazo de la instrucción fiscal a 30 días más. En este caso también se procesa a otras 15 personas, entre los que estarían figurando los exministros de Defensa Wellington Sandoval y Javier Ponce, el excomandante de la FAE y otros militares en servicio pasivo, mismos que son investigados por presuntas irregularidades en la compra de 7 helicópteros Group por un valor que supera los $63 millones y donde se habrían inobservado el cumplimiento de las especificaciones técnicas operacionales de las aeronaves. El juez Rivera también indicó que continúa la prohibición de enajenar los 3 helicópteros que se encuentran operativos. Informó Mauricio Sánchez.